Gracias. Segundo, felicitarlos por un trabajo tan bonito, tan conmovedor, tan quizá doloroso en algunos momentos. Me encantaría que me contaras, Cristóbal, cómo fue hacer este viaje, porque finalmente tiene mucho también tuyo, muy de tu experiencia, de tu vida. Sí, así es. O sea, esta película no existiera si no fuera por mi propia experiencia eh, con mi hijo, mi primogénito, que a la edad de 17 años comenzó a presentarse con problemas psiquiátricos que fueron diagnosticados eventualmente a esquizofrenia. Y cuando nos dimos cuenta que fue la diagnosis esquizofrenia, fue internado a la edad de 18 años en una institución estatal en Virginia, en Estados Unidos. Y con los años, pues obviamente trataron de cambiar la situación con medicamentos, pero no había buenos resultados realmente. Y me dijeron en varias ocasiones, el médico principal, pues va a ser de vida, Cristóbal, lo siento, pero no veo cómo su hijo va a poder salir de aquí. Y cuando esta noticia me llegó, pues yo tomé la decisión, no, yo creo que mi hijo en casa puede mejorar, con su familia puede mejorar, no tenía contacto con su familia ni contacto físico y nos mudamos a México. Yo me había convertido en su guardián legal y fuimos a México, que conocí por trabajo que había hecho antes y haber pasado unos meses en varias ocasiones en México, hablando el idioma, pues nos fuimos a México y cambió muchas cosas. En primer lugar, Daniel, mi hijo Daniel, llegó a poder vivir en casa y vivió un año en casa en México. Y pues vivimos un sueño por un tiempo. Eventualmente tenía una recaída, tenía que quedarse en México en un hospital allá también, pero en términos generales, México fue una gran bendición en nuestras vidas. Qué increíble saber esto, porque nosotros los mexicanos luego somos muy malinchistas, ¿no? Creo que esto es un punto de vista bien importante el que nos estás compartiendo, porque nosotros siempre creemos que las soluciones están afuera, que lo mejor está afuera. Y Mm, me encanta el que nos demuestres y nos muestres que no siempre es así. no, no es el calor humano que el pueblo mexicano tiene, que hizo una gran diferencia en nuestras vidas. Y hoy en día mi hijo es mucho mejor, todavía sufre, pero ya no está en el hospital, tenemos mucho más contacto. Pero si esto no hubiera mm, sido, o sea, si él todavía estuviera internado, yo siempre podía decir por un año, como si fuera una película, un año en México, que tuvimos este sueño de un año en México, donde él vivió con nosotros en casa y fuimos al santuario de las mariposas monarca, nadamos en el océano Pacífico y vivimos como familia, que fue una imposibilidad en Estados Unidos. Eh, y siempre estaré agradecido. Y fue muy, más que importante, fue necesario que yo pusiera este Inter en México en la historia de mi, en la película. Pues. ¿Cómo acabas de hacer la película? Es decir, yo siento, creo, no soy cineasta, pero yo me imagino que al hacerla también te permite de cierta manera curar algunas quizá heridas, Mm, desahogar algunas heridas, sí, autoterapearte en algunos sentidos. exactamente, no, exactamente. Mi gran amigo Pato tal vez puede
hablar sobre este tema, como me ha conocido muchos años y Es que trabajó conmigo. Cristóbal y yo hemos trabajado desde hace veintitantos años, primero haciendo películas en Sudáfrica, luego en Sarajevo, porque Cristóbal, no sé si tú lo sabes, pero se ha dedicado a buscar historias a lo largo del mundo, historias reales para luego darse licencia como escritor y hacer una historia dramática de ellas. Pero esta película en particular es como el pinacle de eso, porque es su historia personal y es la historia que él ha pasado. Yo conocí a Daniel desde hace veintitantos años y este sufrimiento, como dices tú, ha sido durante décadas, porque al tener a un hijo con este problema, esta enfermedad mental que es la esquizofrenia, pues un esquizofrénico la puede sufrir porque él tiene la enfermedad, pero sus seres queridos también la sufren y mucho más, yo creo a veces, porque son los que sufren por él y se encargan de cuidarlo y de llevarlo. Y Cristóbal siempre ha tenido eso en su corazón. Y el momento de venir a México con su hijo fue algo muy especial. Y como tú lo ves en la película, hasta la corrección de color es diferente en México. Es una corrección más cálida y es como un respiro de todas estas escenas que salen en la película en la nieve, y de repente vemos este momento, este respiro en México, y bueno, es algo que él trae en su corazón y se refleja en la película. Y qué bonito, porque como bien lo dices, la corrección de colores, ¿qué tal hace años que la corrección de colores era sepia, ¿no? México se proyectaba como sepia. Eh, no, y México, como lo dices tú que a veces somos malinchistas en este sentido de que pensamos que la solución está en algún hospital en Houston o en algún hospital no sé qué. Y en este No, caso, Cristóbal te lo puede decir de corazón, cómo las restricciones para cuidar a Daniel, que es el verdadero nombre de sí, su hijo, fueron mucho más abiertas, mucho más cálidas y amorosas en México que en su propio país, ¿no? no, Y qué, así es. qué importante que hayas compartido esto, Cristóbal, de verdad, porque, o sea, más allá de que es una gran película, una gran actuación, una fotografía muy bonita, yo creo que son temas que no ponemos tanto sobre la mesa como este, y sobre todo desde este punto de vista que tú estás haciendo y presentando de una forma tan honesta. Mm, sí, no, es, es, es mi deber no desperdiciar mi sufrimiento, ¿no? Sino tomarlo y hacer algo nuevo, íntimo de ello y compartirlo con los demás para que todos nosotros nos animemos como resultado. Eh, no sé si me explico bien o Sí, no. Si me... claro, pero además yo creo, es que justo yo te quería hacer, digo, te lo iba a hacer como de finalizar de la entrevista, pero yo sí te quería felicitar porque creo que como papás luego el mundo se nos viene encima. Hay casos más grandes o más, bueno, no grandes, más complicados quizá o más retadores que otros. Y siempre hay dos opciones, salir adelante o no, pero muchas veces los papás nos volcamos hacia nuestros hijos y nos dedicamos a sacarlos adelante y nos olvidamos de nuestras propias necesidades, de nuestros propios sueños, de nuestras cosas que queremos conseguir. Y tú, en cambio, no has dejado de, o sea, no has dejado a tu hijo, pero has seguido trabajando y has seguido haciendo lo que tanto te gusta. Y eso es aplaudible porque no todo mundo lo logra y lo llega a hacer. Bueno, gracias. Y yo también quiero decir que no debes, ninguna persona debe sentir vergüenza si tienen un ser querido, un hijo, un pariente, cualquiera, un miembro de tu familia que padece de una enfermedad mental. No, no, no sientas vergüenza, sino considéralo como una oportunidad de amar a la gente. Es lo que quiero hacer con esta película. Amar a mi hijo y a través de amar a mi hijo, amar al mundo. Un mundo muy sufrido. En Y es muchas... Pato, así. comentaban, bueno, los dos que llevan muchos años trabajando juntos, que se conocen muy bien.
¿Cómo dirías que fue este camino? Yo me imagino que ha de haber sido un camino lleno de emociones, de sabores. Fue muy personal, precisamente como ya lo mencionas, porque es, a diferencia de las películas que filmamos, que por cierto están también en línea, si las quieren ver, Solución Final, que se filmó en Sudáfrica, Sabina K, que se filmó en Sarajevo también, y son historias reales muy bonitas. Esta película que está en Prime ya, a la renta y a la venta, que se llama Hasta Encontrarte en español, fue el viaje más personal de Cristóbal. Y yo creo que es importante que la gente sepa que, de acuerdo al Instituto Mexicano de Psiquiatría, creo que en México, espero no equivocarme con la cifra, pero el 1% de la población sufre de esquizofrenia en las familias, y muchas veces esto, en lugar de verlo como algo vergonzoso, tienes que informarte bien, saber, porque la ayuda está. Por algo Cristóbal se vino a México a ayudar a su hijo, ¿no? Sí. Entonces es importante que la gente sepa esto y disfruten la película y tomen esperanza de ella. Oigan, se me acabó el tiempo. De verdad fue un gran placer platicar con ustedes y sobre todo ver la película. Es un gran regalo, yo creo que para toda la gente y que tengan, por supuesto, difundiremos el que tengan la posibilidad de verla, de conocerla. Felicidades, de verdad, estoy segura que es necesaria esta película. Y Es está muy muy necesaria. buen precio, está muy barata en Amazon, no cuesta 200 pesos, creo que está en 40 pesos la renta, entonces vale la pena invertir para verla. Felicidades, les mando un gran abrazo, sobre todo Cristóbal, y de verdad reitero mi felicitación. ¿Cuántos no se dejan vencer? ¿Cuántos no se deprimen? Obviamente habrá en la vida situaciones tristes y no siempre uno es de palo, ¿no? Hay momentos complicados, pero finalmente creo que el que sigas trabajando de pie y haciendo lo que tanto te gusta, eso es un gran ejemplo también para ti, tu hijo y para toda tu familia. Gracias. Gracias, felicidades.